negocio y en marketing digital. Lleva más de 20 años compaginando la actividad profesional en consultoría con la actividad docente, concretamente en el Departamento de Marketing Digital de SADE, en programas MBA y Executive Education. Marc es licenciado en Derecho y MBA también por ESADE. Y si tenemos que decir algo más personal de él, está acostumbrado pues, a hablar de marketing y de negocios digitales en distintos medios, también incluso en medios de comunicación escritas, y es apasionado por el deporte, que es lo que le ha llevado también a hablar del marketing y de los negocios digitales, asociando las dos cosas, ¿no? Sin más dilación, bueno, pues os presento a Marc y adelante con tu ponencia, Marc. Muchas gracias. Muchas gracias y antes de todo muchas gracias a DKV por esta oportunidad de compartir con todos vosotros estas reflexiones en un momento, la verdad es que complicado, ¿no? En un momento que el propio título de la ponencia lo dice, ¿no? El cambio ya está aquí, y lo que vamos a intentar es ver en qué nos afecta, ¿no? Mirad, como decía ahora Juanma, vamos a hacer la sesión. La sesión va a durar unos 45 minutos. La idea es que todos aquellos que tengáis alguna duda o comentario lo podáis hacer al final de la misma, y vamos a utilizar el chat porque somos bastantes. Ahora hay, dejadme que lo revise, pero ahora hay 300 personas ahora mismo conectadas, con lo cual, para hacerlo más ágil, vamos a hacerlo a través del chat. Bueno, Stephen Hawking, que imagino que todos lo conocéis, decía que la inteligencia es la capacidad para adaptarse al cambio. Y hoy más que nunca las empresas se enfrentan, pues debido al impacto de la crisis que nos está dejando el coronavirus, a un gran cambio, ¿no? Palabras como teletrabajo, como reuniones no presenciales, herramientas como el Teams, Hangout, Skype o Zoom, que es esta plataforma que estamos utilizando hoy, están a la orden del día en la mayoría de las conversaciones profesionales que estamos teniendo. Pero si algo está quedando claro durante estas semanas de confinamiento que ya llevamos, es que para poder continuar de una forma más o menos normal nuestra actividad profesional, se precisa, como decía Stephen Hawking, que las empresas trabajen para ser más inteligentes, que no sean simples parches de herramientas, sino que esto nos sirva como un inicio de profundos cambios culturales. Con lo cual, el objetivo de la sesión de hoy es compartir con todos vosotros 10 ideas sobre cómo la situación actual nos conduce a redefinirnos, tanto desde el punto de vista de organización como desde el punto de vista más profesional, ¿no? A través de 10 reflexiones y ejemplos sobre cómo algunas compañías lo están haciendo, reafirmaremos que es el momento de las empresas, el momento en que las empresas se centren en las personas y que los hagan protagonistas del cambio que acaba de empezar, ¿no? De forma que la primera idea es que el cambio ya está aquí, que durante mucho tiempo hemos oído hablar del cambio, pero el cambio ya está aquí. Dejadme empezar con un toque de humor, ¿no? De esta imagen que recuperaba estos días en Twitter, ¿no? Porque durante mucho tiempo hemos oído hablar de la transformación digital, pero parece que nunca tuvo tanta fuerza como el COVID, ¿no? El COVID-19, para darnos cuenta que es necesario. Miles de personas hemos cambiado nuestra mesa de oficina por espacios improvisados en casa, y hoy más que nunca es necesario colocar en la prioridad de las compañías la transformación digital. Pero también, si algo está quedando claro estos días con la transformación digital, es que no son herramientas, que por mucho que tengamos herramientas tecnológicas y que muchos no las tienen o no las tenemos suficientemente preparadas, en el fondo va más de procesos, va más de metodologías, va más de cómo hacemos las cosas, y por lo tanto, en definitiva, de lo que estamos hablando es de cultura. Bien. La segunda idea es compartir que existen dos visiones, existen dos formas o dos motores para traccionar esto de la transformación digital. Mirad, en este gráfico podéis ver lo que yo llevo bastante tiempo utilizando para hablar de la transformación digital, ¿no? Una digitalización que podemos ver que al final es la suma de dos enfoques. Un primer enfoque, que es el enfoque de la eficiencia. Es el enfoque que trata de explotar, en el sentido positivo de la palabra, de gestionar el día a día de un negocio. Y luego tenemos una segunda visión, que es la de la exploración, con el objetivo de explorar nuevas oportunidades y construir el futuro de la compañía. Fijaros que en la primera, en la explotación, en el fondo, el objetivo es defender el negocio actual. Es garantizar que lo que hacemos, lo hacemos bien. Y aquí a veces ocurren confusiones. Por ejemplo,
Cuando un retailer, pongamos un ejemplo, a MediaMarkt, ¿no? Quiere revisar su estrategia omnicanal porque lo que quiere es que todos sus clientes puedan acceder desde cualquier canal a comprar cualquier producto. En el fondo no están explorando nuevas oportunidades. En el fondo lo que están haciendo es tratar de hacer mejor lo que ya deberían estar haciendo. Fijaros que en el fondo es una estrategia más de eficiencia que una estrategia de exploración. Y si venden más teléfonos, no será porque lo están haciendo bien, sino será porque probablemente hasta ahora no lo estaban haciendo todo lo bien que deberían hacerlo. La explotación se centra en rediseñar procesos, en revisar puntos de contacto, en mejorar los canales de venta, básicamente en hacer evolucionar el negocio actual. Mientras que si hablamos de exploración, lo que hace la empresa, lo que hace una organización es buscar vías de ingreso que le permiten invertir y obtener nuevas unidades vendidas, nuevos clientes. Si en la explotación nos orientamos a la eficiencia, nos orientamos a hacer mejor, pero de una forma más ajustada, nuestra actividad del día a día, en la exploración básicamente lo que hacemos es nos orientamos a la innovación. Nos orientamos a nuevas metodologías de colaboración con las startups, por ejemplo. Y la transformación digital, en el fondo, es la suma de las dos visiones. En algunos casos se hace secuencial. Primero empezamos con la explotación, con la gestión del día a día, y luego continuamos con la exploración. En otros casos se hace en paralelo. Primero se inicia uno, pero enseguida se inicia la otra. O hay quien a veces pasa directamente a la fase de exploración. Pero fijaros que cuando hablamos de transformación digital, en el fondo estamos hablando de dos visiones que deben sumarse. Pero nos falta un tercer elemento. Ese tercer elemento, que podéis ver aquí, es la parte de la evolución cultural. Como veremos a lo largo de esta sesión que hemos empezado hace unos minutos, es imposible que se produzca la tan anhelada transformación digital si no va acompañado de una evolución cultural. Es imprescindible acompañar a las organizaciones y a sus protagonistas, es decir, a las personas, en este proceso. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros de un día para otro os habéis encontrado en casa y sin un manual de instrucciones? Probablemente ahora mismo algunos estéis diciendo sí. Y eso es porque probablemente no estábamos suficientemente preparados para este proceso que además ha sido binario. Ha pasado de 1 a 0. Hemos pasado de estar en una oficina a estar en nuestra casa. Bien. Tercer concepto que me gustaría compartir con vosotros. El teletrabajo son los padres. Como podéis ver en este tweet, es muy diferente que estemos trabajando desde casa que decir que estamos en casa durante una crisis tratando de trabajar. Teletrabajar no implica tener una tecnología para poder conectarse en la distancia. Teletrabajar implica muchas más cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de teletrabajo podemos tender a pensar que el protagonista es la tecnología, cuando en el fondo el protagonista son las personas y sus capacidades. En Roca Salvatella, la empresa que dirijo, en 2012 escribimos un artículo hablando sobre las capacidades digitales, sobre cómo lo digital revisaba las capacidades de las personas y qué cosas debíamos aprender a hacer en este nuevo entorno, hablábamos en aquellos años, en ese nuevo entorno digital. Y hoy una de las frases de ese artículo, permitidme, me parece más vigente que nunca, ¿no? La digitalización de la empresa no es un objetivo en sí mismo, no es un punto de destino, sino un proceso de profunda transformación que exige actitudes de cambio y de adaptación permanente. Y por cierto, no se hace en una semana. En el fondo necesitamos entender hacia dónde queremos llevar los comportamientos y capacidades de nuestros equipos. Y hoy más que nunca debemos focalizarnos en las competencias digitales para transformar o adaptar nuestros negocios a la realidad actual. Que por cierto, ya no es ni teórica ni conceptual, sino que ahora mismo es absolutamente empírica. Así que dejadme que en esta idea 3, esta del teletrabajo son los padres, comparta con vosotros estas 8 competencias. Comparta con vosotros cómo en su momento veíamos cómo los profesionales debían capacitarse, qué 8 cosas debían dominar y cómo hoy se están adaptando o deberíamos adaptarlas a la situación en la que nos encontramos y sobre todo, y esta parte me interesa mucho compartirla, lo que vendrá después, ¿no? El cómo afrontaremos nuestras respectivas profesiones en este momento. Mirad, la primera de las capacidades es el conocimiento digital. ¿Qué es el conocimiento digital? El conocimiento digital es la capacidad para desenvolverse profesional y personalmente en este nuevo entorno que se llama economía digital. No se trata solo
de conocer herramientas necesarias para la adaptación digital que vivimos en estos días, sino que en el fondo se trata de entender las lógicas de funcionamiento de los negocios y cómo cambiarán en un excelente momento para entender estas nuevas lógicas. La segunda de las competencias es la gestión de la información. Se trata, para definirla de alguna forma, de la capacidad para buscar, para obtener, para evaluar, para organizar y para compartir información en contextos digitales. Es cierto que durante muchos años, previos a la digitalización, accedíamos a la información de una manera mucho más ordenada, había menos fuentes, o en todo caso había dificultades para acceder a las mismas. Ahora tenemos una sobredimensión de información. La mayoría de nosotros hoy nos enfrentamos a nuestros trabajos en solitario, en casa, con una pantalla delante, que es una puerta abierta a todo el conocimiento, pero se nos exige y necesitamos gestionar la información que aparece. Necesitamos, por ejemplo, identificar fuentes de información fiables. Por ejemplo, controlar las fake news, ¿no? No solo en el ámbito más privado, ya sabéis lo que dicen, y si no os lo comento, que el espacio donde se generan y se reproducen más fake news son los grupos de WhatsApp de amigos, familiares, grupos de colegio, ¿no? Donde la información fluye y como nos fiamos de la persona que nos lo envía, creemos que esa información puede ser cierta. Pero eso es mucho más relevante cuando hablamos de entornos profesionales, donde necesitamos compartir esas fake news, controlarlas, desde el punto de vista del impacto en la inteligencia del negocio y la toma de decisiones basadas en la información real. En tercer lugar, hablamos de comunicación digital. Comunicación digital, ¿no? Como la capacidad para podernos comunicar, relacionarnos y colaborar de una forma eficiente, utilizando determinadas herramientas y sobre todo en entornos digitales y por lo tanto no presenciales. Han cambiado de golpe los códigos de relación y comunicación y es imprescindible adaptarse. Comunicar con transparencia y asumir que a lo mejor te equivocas. Porque lo cierto es que tampoco tenemos mucha información o no tenemos, mejor dicho, mucha seguridad de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Os pondré un ejemplo. En mi empresa, cada día generamos un vídeo de unos 3 minutos donde compartimos con todas las personas del equipo la situación actual, la información que tenemos, las decisiones que vamos tomando. Quizá pasado mañana tendremos que cambiar, tendremos que pedir perdón porque algo de lo que dijimos o comunicamos no acaba de ser como nosotros pensábamos. Pero nos parece que en este momento es mejor comunicar con transparencia que hacer cálculos sobre qué deberíamos y qué no deberíamos comunicar. La cuarta competencia es el trabajo en red. ¿Qué es el trabajo en red? El trabajo en red es la capacidad para trabajar, para colaborar y para cooperar en estos entornos digitales. Algunos ya estabais y ya estaban más o menos habituados, pero la gran mayoría están descubriendo un nuevo mundo. Están descubriendo un espacio en el que esto va más allá de tener herramientas para estar conectados. De hecho, trabajar en red implica nuevas formas de colaboración y de cooperación. Implica ser proactivo. Implica en muchas ocasiones no esperar a que alguien te pida, sino tratar de iniciar y de incentivar esa comunicación. Implica fomentar, por ejemplo, redes transversales, de manera que si alguien de tu equipo tiene capacidad sobrante, puede compartirla con otras personas sin necesidad de mecanismos de control. El trabajo en red nos permite formas de colaboración y de cooperación mucho más transversales que verticales. Bien, la quinta es el aprendizaje continuo, entendiendo el aprendizaje continuo como la capacidad para gestionar el aprendizaje de manera autónoma, conocer y utilizar recursos digitales, mantener y participar, por ejemplo, en comunidades de aprendizaje. Pero claro, en estos tiempos miles y miles de nuevos contenidos se están poniendo hoy en día en la red para que puedan ser consumidos desde casa. Parece que hay una lucha para poder poner contenidos de acceso gratuito para que todos podamos acceder a estos contenidos. Hoy más que nunca necesitamos disciplina temática. Necesitamos, ante la sobreexposición de contenidos, de cursos, de formaciones, tener claro y marcarse un itinerario acerca de qué cosas queremos aprender, qué es razonable en lógica de tiempo y sobre todo qué puede ayudar en nuestro presente, perdonad, pero también en nuestro futuro profesional. Bien, vayamos a la sexta, visión estratégica. Como la capacidad para comprender el fenómeno digital al cual nos encontramos e incorporar la orientación estratégica de la organización. Visión que puede ir más allá del fenómeno digital, para abarcar el cambio que de manera inexorable se está produciendo. Porque, y yo creo,
Nunca nada volverá a ser igual en los entornos profesionales. De hecho, estamos empezando a ver y empezando a hablar de conocer y transmitir, de lo imprescindible que es identificar lo que sucede, el impacto que nos está generando y transmitir una lógica de motivación para los equipos. Por ejemplo, en lógica, con esta afirmación, entiendo que DKV organiza una sesión como esta para poder compartir, ¿no?, estas reflexiones desde el punto de vista de la orientación al cambio que se está produciendo. Bien, nos vamos acercando al final de este punto, con un elemento súper importante, que es el liderazgo. Yo pondría entre comillas en red, porque cada vez es más evidente que no existe un liderazgo en la red y un liderazgo fuera de la red, sino existe un liderazgo que utiliza la red como uno de sus instrumentos. El liderazgo, en el fondo, es la capacidad para dirigir y coordinar equipos. En este caso, cuando hablamos en red, que están distribuidos en la red y en entornos digitales. Aquí, yo creo que más que nunca empezamos a ver que los liderazgos basados en el control, los liderazgos basados en yo miro el reloj para ver cuál alguien se va de la oficina, en décimas de segundo han pasado a un segundo plano. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante liderazgos más orientados a capacidades, donde estamos en un entorno de trabajo distribuido sin control presencial. Ahora es el momento para intentar liderar pensando en las capacidades de los equipos, no tanto basados en cargos o jerarquías, sino basadas en méritos y capacidades profesionales. Y también hablamos de liderazgos cercanos, precisamente porque en los entornos de trabajo distribuidos como los que nos encontramos, a pesar de que tecnológicamente estamos cerca, un correo, un email, un WhatsApp, un Hangout, una conferencia por Skype, físicamente estamos lejos de nuestros equipos. Y ahora es el momento para intentar utilizar las tecnologías para estar, si queréis, emocionalmente más cerca. Una llamada para preguntar cómo estás, un correo electrónico que no simplemente pregunte qué tal el proyecto, qué tal la venta, qué tal la relación con el cliente, sino cómo está esa persona a nivel personal. Y finalmente, la última de las capacidades es la orientación al cliente. Es decir, la capacidad para entender, comprender, saber interactuar y satisfacer las necesidades de los nuevos clientes en contextos digitales. Hoy más que nunca es crucial pensar en lógica de servicio, de necesidad, y probablemente menos en lógica de venta o facturación. Claro, la venta o facturación es imprescindible, no seré yo el que diga que no es importante. Es fundamental, sobre todo en este entorno de crisis sanitaria que puede convertirse, se está convirtiendo en un entorno de crisis económica. Pero probablemente enfocarse a la necesidad en vez de enfocarse a la venta puede ser la diferencia entre ser oportuno y ser oportunista. En el fondo estamos vendiendo contexto. Estamos tratando de entender lo que sucede y ayudar a nuestros clientes a sobrellevarlo. Yo os recomiendo invertir en entender, conocer y traducir en futuro lo que el cliente va a necesitar. Y eso llevarlo a esa mirada de contexto actual. Bueno, esto sería la tercera idea, quizá la más larga en desarrollo en esta sesión. Y si os parece, podemos pasar a la cuarta. La cuarta es que la velocidad se ha convertido en el nuevo tamaño. Fijaros en esta imagen, ¿no? En la imagen vemos dos actores de un mismo mercado, permitidme la analogía. En el fondo, el mercado es la lucha de sumo, pero tenemos dos actores distintos. Un luchador grande, que se mueve en su zona de confort, que se mueve a una determinada velocidad. Y unos luchadores pequeños, más ágiles, pero lo cierto es que también más débiles. Cuidado con confundir el tamaño con la capacidad económica. Cuando me refiero a tamaño, me refiero a la posición que ocupa en el mercado, la historia que tiene detrás, etc. Esta imagen me sirve para decir que la rapidez con la que una organización sea capaz de lanzar productos, servicios, soluciones al mercado, la agilidad con la que reaccione a nuevas situaciones, la capacidad para poder experimentar de forma rápida, marcarán la capacidad competitiva de esta organización. Por lo tanto, la ventaja competitiva ya no será tanto el tamaño, sino la velocidad desde esa perspectiva de anticiparse, solucionar y decir. Y esto, si lo queréis, lo podemos bajar a algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Pues reducir las jerarquías y las burocracias. ¿Y eso cómo se hace? Pues, por ejemplo, simplificando procesos, reducir reuniones que no son necesarias. ¿Cuántas reuniones que hacíamos antes de forma presencial hoy hemos visto que no eran necesarias? O que no era necesario tener a 20 personas en una sala y estar 1 hora y media. Que probablemente con una reunión más corta, con menos gente, se pueden tomar incluso más decisiones. Por lo tanto, exige activar creatividad pensando en soluciones que el momento actual exige. ¿Otro qué? Romper los silos y trabajar de forma más transversal.
Lo decía antes, ¿cómo? Orientándonos a liderazgos basados en responsabilidad y no en control. Basándonos en no si la gente trabaja y cuántas horas lo hace, sino empoderarlos para colaborar en tirar esto hacia adelante. En muchas ocasiones el empoderamiento, la confianza, funciona muchísimo mejor que el control. Y no olvidemos, y quizá deberíamos haberlo hecho antes, pero es un buen momento para permitir el error y diseñar, testear y evaluar. Es decir, equivocarnos rápido para volver a probar. Estar constantemente preguntándole al mercado para recibir feedback. ¿Cuántas empresas estos días están haciendo cambios? ¿Cuántas empresas, por ejemplo, de e-commerce, de venta de productos, están lanzando nuevos productos, nuevos servicios, nuevas formas de entrega? Y como las están lanzando hechos nuevas, cometen errores. Quizá el producto no llega cuando nos habían dicho. Pero somos conscientes de que están intentando hacer este cambio y lo que hacemos es tratar de estar cerca suyo. Bien, quinta idea. Bueno, las empresas serán digitales o no serán empresas. Y yo creo que esta idea, que muchos de nosotros habíamos hablado y que habíamos teorizado, ahora se está viendo de forma mucho más significativa. Cuidado, porque ser digital no significa, oye, mi empresa pasa a venderlo todo a través de Internet, ni muchísimo menos. Pero sí entender cómo lo digital de verdad nos puede ayudar a ser mucho más eficientes, mucho más rentables y estar mucho más orientados a nuestros clientes. Mirad, os pongo un ejemplo de una marca, Nespresso. Nespresso tiene tiendas propias. En España cuenta con más de 80 tiendas propias. Y de un día para otro estas tiendas han cerrado. De un día para otro, no sé, un 60, un 70, un 80% de la facturación de esta marca ha desaparecido. De un día para otro. Y la empresa dice, o me vuelvo digital o no existiré. Y han empezado a hacer cosas. Han empezado a mejorar su servicio de entrega en el mismo día. Han sido capaces, en menos de 2 semanas, de multiplicar por 3 su capacidad de envíos online. Antes de empezar esto dudaban, oye, no sé si podremos vender más por Internet desde el punto de vista logístico. La situación actual les ha obligado a, de forma ágil, equivocándose, etcétera, pero a intentarlo. Es cierto, a día de hoy no han recuperado ni mucho menos todas las ventas que han perdido en el entorno presencial, pero sí han sido capaces de absorber una parte de esas ventas y traspasarlas al entorno digital. Y esto, cuando hablamos de empresas digitales, bueno, hablamos de disrupción, hablamos de tecnología, hablamos de datos, ¿no? La adaptación a este nuevo entorno digital es y será la clave de éxito de cualquier negocio. Y por lo tanto es imprescindible que el talento de la organización sea capaz de entender las tecnologías para dar respuesta a los retos de negocio. No para ser más competentes tecnológicamente hablando, sino para ser mucho más competentes en su visión de negocio y entender cómo las tecnologías me pueden ayudar. Y hoy es más evidente que nunca, con miles de trabajadores conectados a distancia, necesitados de entender y comprender estas tecnologías y sacarles el máximo partido posible. Por ejemplo, incorporando nuevas capacidades clave para dar respuesta al reto digital. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues fomentando que quien tenga el conocimiento lo comparta. ¿Cuánta gente en una organización entiende cómo funcionan determinadas herramientas, por ejemplo, de videoconferencia? Y a lo mejor otras no. ¿Cómo lo compartimos? ¿Cómo somos capaces de hacer fluir este conocimiento? ¿Cómo ponemos foco no en la cultura de la teoría, sino en la cultura de la acción? ¿Cómo intentamos fomentar el talento interno y cómo intentamos incentivar a que sucedan cosas, ¿no? Y cómo, no olvidemos, cómo somos capaces de utilizar estos momentos para intentar visualizar y entender qué nuevos jugadores y qué nuevos modelos de negocio se están produciendo, ¿no? Es el momento probablemente de destinar parte de nuestro tiempo, parte del tiempo de los equipos, para construir, por ejemplo, un radar de empresas que te ayuden a conocer tecnologías disruptivas, ¿no? En el sector de los seguros, qué tipo de compañías están actuando, qué tipo de cosas están haciendo. Ya no solo los jugadores que ya conocéis, los tradicionales, sino los nuevos jugadores, ¿no? Las InsurTech, ¿no? ¿Qué tipo de soluciones están dando en este momento y cómo podemos intentar adoptarlas, entenderlas o incluso colaborar con ellos, como más tarde veremos? Bien, la sexta idea. La sexta idea es que el entorno se ha vuelto líquido, ¿no? El entorno se ha vuelto líquido. No sé si conocéis a este autor, es Zygmunt Bauman, filósofo austríaco, murió, y cuando tenía más de 80 años escribió un libro llamado Sociedades líquidas. Y digo lo de la edad porque es significativo. Porque cuando alguien tiene 25 años dice, no, es que este es digital. Pero cuando alguien tiene 80 años, a veces tenemos más dudas. Fijaros lo que decía Zygmunt Bauman en este libro, ¿no? Uno nunca puede estar seguro de lo que debe hacer y jamás tendrá la certeza de que ha hecho lo correcto. Creo que define perfectamente el momento en el que estamos. Una sociedad líquida, una sociedad que cambia
que está en constante adaptación, en constante beta, y parece que este va a ser el entorno habitual en el que deberemos acostumbrarnos en los próximos años. Pero si queréis, no hablemos de años, hablemos de meses. Probablemente va a ser el entorno de incertidumbre en el que vamos a tener que acostumbrarnos. Un entorno inestable, un entorno complejo, en el que no solo el cambio es constante, sino que además la velocidad a la que se produce lo hace todavía más incierto. Tener organizaciones líquidas nos puede ayudar a adaptarnos. Pero fijaros, esto del entorno líquido, hasta hace unos días era teórico, era conceptual. Incluso algunos decían que esto estaba alejado de la realidad, que servía para que académicos discutieran acerca de los nuevos entornos y futuros de management. Hoy es más vigente que nunca. Incertidumbre, cambio, miedo, riesgo, ¿vale? Y la única cosa que se puede hacer desde el punto de vista corporativo y organizativo es actuar. Es intentar poner luz allí donde tenemos capacidad para poder tomar decisiones, porque lo que queda fuera no hace falta que lo controlemos. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, trabajar a partir de capacidades más que de organigramas. Se necesita organizaciones en el momento de teletrabajo. Se necesita organización en momentos de teletrabajo. Pero ¿por qué no darle espacio a las capacidades? Ir más allá de la función jerárquica. Permitir que el talento proponga, permitir que el talento intente desarrollar nuevas cosas. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Con equipos empoderados y multidisciplinares. El teletrabajo a priori, debería poder permitir el trabajo a partir de células más pequeñas a las habituales. Olvidemos las reuniones de 30 personas, de forma que podamos fijar objetivos concretos, empoderar a los objetivos, a los equipos para conseguirlo, y fomentar que los equipos incorporen talento de otros ámbitos de la organización. Es momento para establecer nuevas reglas de juego. Por ejemplo, ¿qué cosas podemos hacer dirigidas a las reuniones o a los encuentros que ahora tenemos de forma telemática? Evitar la improvisación. Preparar antes, enviar la documentación y fijar los objetivos a conseguir. Simplificar dinámicas. Es imposible hacer reuniones ordenadas con 20 personas, porque a la que se ponen a hablar 3 personas con los micros abiertos ya no somos capaces de escuchar bien. Por tanto, para que ser ágiles probablemente habrá que simplificar, habrá que reducir las reuniones, quiero decir, las personas que forman parte de las reuniones. Venir pensado de casa. Si anticipas, si explicas lo que quieres y lo que vas a conseguir y envías la documentación, obligas a que la gente piense, prepare y que el espacio telemático sea básicamente para tomar decisiones. Y obviamente, y de forma imprescindible, hay que hacer devoluciones, ¿no? Hay que explicarle y darle feedback constante a la gente sobre lo que quieres, lo que está pasando y cómo lo ves. Bien, séptima idea. Estamos en el fondo ante una nueva mirada y esta mirada es la de la colaboración. Ante un nuevo escenario como el que tenemos delante, es importante que nos pongamos unas gafas distintas de las que probablemente hemos tenido hasta ahora y que nos permitan tener miradas distintas sobre la misma realidad. Como decíamos antes, el entorno está cambiando a una velocidad increíble y estamos aprendiendo a vivir las situaciones día a día. Los planes anuales han saltado por los aires. ¿Cuántos planes estratégicos y de marketing hechos hace pocos meses, a día de hoy, forman parte de un pasado súper lejano, ¿no? Con lo cual, a lo máximo podemos aspirar es a planes semanales, ¿no? Eso sí, con distintos escenarios. Un escenario más a corto, semanal, donde tenemos una certeza más o menos grande de lo que puede pasar. Si queréis un escenario a medio más incierto y uno a largo mucho más incierto, ¿no? Pero las nuevas miradas son necesarias para poder identificar nuevas oportunidades. Aquí tenéis un ejemplo. SEAT cerró su fábrica, no tenía componentes para poder fabricar coches, pero sí tenía capacidades para poder fabricar cosas. Se ha unido con una empresa startup, Protofy, una empresa que ideó una forma para generar respiradores de los que se necesitan en los hospitales. Se juntaron, una colaboración a priori difícil de prever, y ahora mismo están fabricando centenares de respiradores al día para poder distribuirlos en los hospitales de este país y poder ayudar a los pacientes y a los enfermos que hay en estos hospitales, ¿no? Esa mirada de colaboración. Porque en el fondo hay que saber que hay vida más allá de la propia compañía. Estar conectado con el ecosistema. Esto implica estar preparado para colaborar, para buscar alianzas, para explorar oportunidades. Y hoy, más que nunca, se dan las circunstancias para que esto se pueda producir. Por otro lado, tenemos que entender que la innovación es un motor clave para la aceleración del negocio. Quizá lo que vendías
hasta hoy, durante un tiempo no sea relevante para tu mercado. Y la pregunta es cómo puedes orientarte a enfocar nuevas soluciones. ¿Cómo puedes intentar enfocar para utilizar nuevas formas de colaboración interna? ¿Qué tal si hacemos cómplices a los equipos? ¿Qué tal si les preguntamos a las personas que forman parte de una organización qué tipo de soluciones imaginan? ¿Qué tipo de oportunidades creen que ahora mismo los clientes necesitan? Y obviamente una mente abierta para probar y para experimentar, tanto hacia afuera de nuestra organización como hacia adentro. ¿Por qué no probar nuevos sistemas de trabajo? ¿Por qué no probar reuniones más cortas? ¿Por qué no probar reuniones orientadas a resultados? Bueno, algunas de las ideas las he ido dando, ¿no? Pero ya veis que constantemente esa voluntad de poder probar. Estamos en un entorno fantástico para poder hacer estas pruebas. ¿Por qué? Porque nadie tiene la solución. Nadie tiene la hoja de ruta ni el manual de instrucciones. Es la primera vez que nos encontramos ante una situación como esta y por lo tanto tenemos, yo diría que el derecho y el deber a poder probar ese tipo de cosas. Idea 8, y creo que esta además combina mucho con el tipo de compañía que es DKV, con el tipo de liderazgo que tenéis, ¿no? La ética sí es una ventaja competitiva y creo que en los momentos actuales esto se demuestra todavía más. La tecnología e incluso la estrategia se pueden copiar fácilmente. Los productos diría que se pueden copiar fácilmente, pero lo que es difícilmente copiable es la manera en cómo las organizaciones hacen las cosas. Fijaros, Telefónica, compañía que, permitidme decirlo así, muchas veces ha sido, si queréis, criticada o que se le ha puesto en boca comportamientos determinados, ha sido una de las primeras grandes empresas que ha tratado de enviar un mensaje claro al mercado, a sus stakeholders, a sus colaboradores, a sus clientes, ¿no? Y como veis en esta noticia muy reciente, adelanta el pago de facturas a sus compañías de los 2 próximos meses, ¿no? Bueno, ser transparentes, ¿no? Ser transparentes con los interlocutores, con los clientes, con los proveedores, con los empleados, en definitiva con la sociedad en la cual participamos. Ante este nuevo escenario es necesario ser transparente, compartir la situación, hacer partícipe a todo el mundo de cómo nos organizamos, de cómo respondemos y transmitir no solo tranquilidad, sino valores sobre los que construimos estas respuestas. Porque algunos de vuestros clientes, algunos de vuestros empleados, algunos de vuestros colaboradores probablemente no tenga toda la información, no tenga la misma que puede manejar desde dentro de la compañía. Y es importante poder compartirlo lo máximo posible. Y yo os diría que decir la verdad, y ya sé que esto a veces suena un poco romántico, ¿no? Pero es que estos días estamos viendo ya las primeras acciones de comunicación de muchas empresas, algunas de las cuales distan mucho de lo que realmente están haciendo. Me permitiréis que no ponga ejemplos, creo que son evidentes y muchos los podéis conocer, ¿no? Pero estamos viendo, por ejemplo, algunos bancos, pero no solo en España, en muchos países, que dicen que van a hacer una serie de cosas y que luego no ofrecen los productos prometidos o esos productos que ofrecen los ofrecen con cláusulas adicionales o con productos cruzados adicionales, ¿no? Mientras que hay otras muchas empresas que se dedican a hacer y a comentar poco, ¿no? Generando esa voluntad de ser transparente y de decir la verdad. Bien, creo que una de las ideas fundamentales, y a mí es una idea que me parece muy, muy potente, es que quizá ha llegado el momento de hacerse las preguntas adecuadas. ¿Qué significan las preguntas adecuadas? Esto no va de preguntarse acerca de nuestros productos y servicios. Esto va, y por ya hace años que debería ir, de preguntarse acerca de las necesidades de nuestros clientes. Permitidme un ejemplo, poniendo el foco en las personas. Permitidme el ejemplo del sector de la automoción. Imaginaros, haced un ejercicio conmigo de imaginar que esta pirámide, básicamente lo que representa es, dentro están concentrados todos los consumidores del mercado de la automoción. Y los 4 niveles que veis son las 4 preguntas que se podría hacer, perdonad, se podrían hacer los consumidores probablemente justo antes de que empezara esta crisis. Si lo pensáis, el primer volumen, el mayor número de usuarios en el sector de la automoción, la pregunta que se hace es ¿qué tipo de coche de gasolina o de diésel debería comprarme? Ante esa pregunta, si yo soy una marca de automoción y creo que mis usuarios se hacen esa pregunta, lo que yo hago es competencia estándar. Desarrollo productos, ¿vale?, que traten de ser mejores que los de mi competencia. Vehículos con más caballos, con mejores acabados internos, etcétera, etcétera, etcétera. Hago competencia estándar. Pero puede ser que unos cuantos
de los clientes que hay en el mercado esa pregunta ya la hayan superado. Y se estén preguntando, por ejemplo, oye, ¿debería comprarme un coche eléctrico o todavía de gasolina? Fijaros, si yo soy una marca de automoción y entiendo que esa es la pregunta que se está haciendo una parte de mi mercado, aquí ya no hago competencia estándar. Aquí empiezo a hacer innovación, en este caso incremental. Cambio la tecnología a través de la cual el vehículo funciona. Intento dejar de utilizar motores de combustión y hago innovación para colocar motores eléctricos. Hago innovación incremental. Pero podría ser que los clientes estuvieran haciendo otra pregunta. Y esa pregunta sería, ¿ha llegado el momento de comprarse un coche autónomo? Fijaros, si yo fuera una marca de automoción, probablemente, y creyera que hay una parte de mi segmento que se está haciendo esa pregunta, mi respuesta podría ser la de innovación disruptiva tecnológica. ¿Por qué? Porque ya no solo cambio la forma en cómo ese coche se mueve, de motor de combustión a motor eléctrico, sino que paso ya a una tecnología mucho más disruptiva. Un coche que funciona solo, un coche sensorizado, un coche que se conecta con el exterior para recibir información y decidir cuándo se para un semáforo y cuándo no se para un semáforo, etc. Fijaros, estos podrían ser las 3 preguntas que un sector de la automoción se puede hacer. Pero en el fondo hay una cuarta pregunta. Una cuarta pregunta que yo os diría que a los sectores de la automoción le da miedo hacerse. ¿Por qué? Porque la cuarta pregunta es, ¿debería comprarme un coche? Claro, si yo fabrico coches y creo que la gente se está preguntando si quiere o no comprarse un coche, en el fondo es como si me estuviera diciendo que si la respuesta es afirmativa, mi negocio ya no tiene sentido. Porque aquí ya no se trata de innovar en producto, sino que aquí lo que se trata es de innovar en modelo de negocio. Y pensar en modelos de negocio distintos, donde el producto que yo fabrico, la compra de ese producto no es el eje del sector de actividad en el cual yo estoy ubicado. Claro, cuando yo me hago las preguntas a partir del producto, si yo fuera una empresa del sector de automoción, probablemente me quedaría hasta el tercer nivel, porque entrar en el cuarto implicaría, de alguna forma, renunciar a lo que yo estoy haciendo. Pero si me lo miro desde la perspectiva de los usuarios, de los consumidores, es probable, es más, afirmo que ya hay usuarios que se están planteando no comprarse un coche. Usuarios que prefieren el uso, pagar por el uso, que no pagar por la propiedad. Y aquí la pregunta es, si yo soy capaz como compañía de hacerme las preguntas adecuadas, quizá pueda hacer las respuestas adecuadas. Fijaros en un ejemplo. Renault. Renault ha abierto en Madrid una plataforma llamada City, que es una plataforma de car sharing, una plataforma en la que los usuarios no compran el coche, sino que básicamente lo que hacen es pagar por el uso de este coche. Se van a la aplicación, se descarga la aplicación, buscan un coche cercano, lo cogen y pueden utilizarlo y pagan por minutos. Claro que necesitan un coche para funcionar y como os podéis imaginar, los coches de la plataforma City son todo coches Renault, ¿no? Probablemente Renault no ganará dinero, al menos en el momento inicial con esta solución, pero aprenderá qué es lo que quiere el consumidor, qué es lo que quiere el usuario y probablemente empezará a entender si tiene que cambiar algo de su proceso productivo para hacer esto. Porque aquí el tema es, como decimos siempre en Internet, en digital, o intermedias tú o un tercero intermediará por ti. Si tú eres Renault el que hace la plataforma, puedes colocar tus coches y eres capaz de controlar más o menos los costes. Si es un tercero, al final tú no vas a tener el control y menos la información. En el fondo vas a ser un proveedor de vehículos para esta plataforma. La pregunta es, en cada sector, y por ejemplo en el vuestro, ¿cuál es la pregunta adecuada? ¿Qué es más allá del producto o servicio que vosotros vendéis? ¿Qué es aquello que un usuario se está demandando? Y creo que estamos en un momento para hacernos este tipo de planteamientos, que repito, quizás antes eran más teóricos, pero probablemente ahora son más reales. El caso de los vehículos. Leía estos días los primeros informes que empiezan a aparecer sobre efectos post-COVID, etcétera, que uno de los insights que se está detectando desde el punto de vista del comportamiento del consumidor es que probablemente cuando esto pase la gente va a querer tener menos propiedad y va a querer más pagar por el uso, ¿no? Y eso, si fuera un fabricante de coches, me estaría llevando ya a replantearme muchas de las cosas que estoy haciendo. Bien, y entramos en la última idea. Y dejadme, porque quizá ha podido tener un punto a veces de pesimista y en ningún caso, al contrario, ¿eh? Pero sí dejadme darle una mirada positiva. Miedo no, pragmatismo sí, pero miedo no. Y esa creo que es una idea fundamental en este momento. Estamos entrando en una extraña normalidad. No sé si os lo parece a vosotros, pero algunos llevamos, en mi caso es la 4ª semana de confinamiento, imagino que más o menos como todo el mundo,
y estamos en un momento donde empezamos a asimilar como normales determinados comportamientos y empezamos a plantearnos, pues, ¿qué quedará después de esto? ¿No? Repito, en esta extraña normalidad. Dejadme compartir 5 o 6 cosas que creo que nos quedarán. Y si queréis, lo podemos hacer desde una mirada muy pragmática, desde una mirada muy, muy de pregunta, ¿no? La primera es, sin ningún lugar a dudas, se van a rediseñar los modelos de trabajo. Esto no significa que todo vaya a cambiar, que a partir de ahora todo... Pero ¿de verdad la presencialidad 100% volverá a ser imprescindible en muchas compañías? Evidentemente dejo fuera aquellas vinculadas a procesos productivos como fábricas de coches, por ejemplo, en las que obviamente vas a necesitar presencialidad, pero estos días hemos visto cosas que eran imposibles de pensar anteriormente. Hemos visto, no sé, hacer programas de televisión desde el comedor del presentador, hacer toda la parrilla radiofónica de una emisora de radio desde casa de los presentadores, tomar decisiones a nivel laboral desde el salón de casa, hacer reuniones fundamentales que antes era imprescindible hacerlas de forma presencial en entornos distribuidos. Yo creo que efectivamente vamos a rediseñar los modelos de trabajo. Pero más cosas, vamos a encontrar nuevas experiencias de venta. ¿De verdad creéis que seguirá siendo necesario tener modelos de retail basados prioritariamente en puntos de venta físicos? Cuando ahora muchos de los clientes, muchos hemos aprendido y hemos descubierto que existen otras formas de comprar y de recibir productos. ¿Qué más? Vamos a priorizar la digitalización. Lo decía en la primera de las ideas. ¿De verdad seguiremos pensando que la digitalización es ponerle tecnología a un proceso, en vez de entender que se trata en muchas ocasiones de reconfigurar la cultura empresarial? Sobre todo cuando vemos compañías con sistemas informáticos potentes o aceptables que están naufragando, pero que están naufragando fruto no de no tener una buena capacidad tecnológica, sino de no rediseñar su cultura, buscando incluir en esa cultura conceptos como ser abiertos, como ser líquidos, como ser creativos, ¿no? Creo que el binomio de gestión y exploración ha quedado desequilibrado, o venía desequilibrado, ¿no? ¿De verdad seguiremos pensando que desarrollar una actividad empresarial, sobre todo, es gestionar el día a día? ¿Y dejar la exploración, el hacia dónde vamos, para una reunión anual o para un plan estratégico? Cuando ahora se demuestra que el escenario es tan cambiante que de forma constante debemos estar buscando esas oportunidades para explorar los nuevos entornos, ¿no? Esto es como ir al gimnasio. Es decir, uno no puede pretender correr una maratón, antes que me presentaban como amante del deporte, y así es. Uno no puede pretender correr un maratón sin haber entrenado antes. ¿Qué más? Bueno, yo creo que vínculo con los equipos. Y creo que de esta situación los equipos de trabajo y el talento saldrán más vinculado o más decepcionado. Porque, permitidme una reflexión, ¿de verdad creemos que los equipos y las personas van a perdonar a las empresas y a los directivos que no sean claros, transparentes y no defendan la continuidad de su empresa en este momento? Nadie lo tiene fácil. Pero es momento de demostrar aquella frase de la gente es lo más importante, que realmente sea cierto. Eso no significa tomar decisiones que vayan en contra de la compañía para intentar no perder puestos de trabajo. Pero en muchas ocasiones habrá que tomar decisiones difíciles. Lo más relevante es poderlas compartir, poderlas explicar y tratar de ser sincero y transparente, porque estamos convencidos, y no es una mirada solo mía, ¿no? Leyendo estos días, escuchando, que los equipos no van a perdonar, ¿no? ¿Y por qué? Porque probablemente esto nos abrirá definitivamente a un territorio muy orientado a la gestión del cambio que viene asociado a la digitalización, que es por fin llegar a la meritocracia. Porque de verdad después de esto nos reconoceremos a quienes hayan realizado méritos por encima de aquellos que hayan seguido manteniendo ese estatus, esa jerarquía, esos procesos, ese día a día, ¿no? Basado en unos procesos que ahora se ve que no producen los resultados que queríamos, ¿no? Probablemente llega el momento en el que seamos capaces de reconocer, ¿no? Estos grandes resultados, ¿no? Bueno, un poco estas son las 10 ideas que quería compartir con vosotros. Aquí las veis, ¿no? Perdonad, veo que hay un error con la primera que me ha salido duplicada, ¿no? La primera es el cambio ya está aquí, si os acordáis. Después hablamos de las dos visiones, ¿no? De esa velocidad de la eficiencia y de la exploración. Veíamos que el teletrabajo son los padres, que esto no es tecnología, que esto en el fondo va de organización, metodología, proceso, cultura, y que no se aprende en una semana.
No hace falta sentirse culpable porque llevemos 3 semanas en casa y todavía estemos estresados para combinar nuestras labores como padres, como hijos, con nuestras labores profesionales y con nuestras labores en casa. Decíamos que la velocidad es el nuevo tamaño. Aquí no va a ganar el más grande, sino el que sea capaz de moverse de una forma más rápida. Que lo digital hará que las empresas sean digitales o no serán, porque el entorno se ha vuelto definitivamente mucho más líquido. Que la colaboración es un elemento fundamental para poder afrontar no solo el futuro, sino también el presente, con el ejemplo de SEAT que os ponía. El tema de que la ética, la transparencia, decir la verdad, sí puede convertirse en una ventaja competitiva, que es el momento para hacerse las preguntas adecuadas, no a partir de lo que vendemos, sino a partir de lo que nuestros clientes necesitan, y sobre todo con una mirada muy pragmática, con una mirada muy de ser muy consciente de lo que está sucediendo y tratar de utilizar el miedo para lo que sirve, que es para ayudarnos a movernos, no para que nos deje absolutamente, absolutamente quietos y paralizados. Bien, y hasta aquí, dejadme, mira, me he pasado un par de minutos, hasta aquí lo que yo quería compartir hoy con vosotros. Espero que os haya parecido interesante. Si os parece, voy a desactivar la presentación y a partir de aquí, voy a desactivar la presentación y a partir de aquí, si os parece, y hay alguna pregunta, como hemos dicho antes, podemos utilizar el chat para hacerla. Veo que, veo que ya hay alguna pregunta que me ha ido pasando. Os voy contestando las preguntas que ha habido y os animo a si tenéis más preguntas. Había una pregunta que decía, ¿cómo hacer todo esto sin perder la calidez, ¿no? Sin perder la calidez y la cercanía, el trato con el cliente? Bien, es cierto que el estar más aislados, si queréis, nos hace perder ese contacto, ¿no? Pero yo os diría, os decía también con el tema, por ejemplo, con la relación con los empleados, ¿no? Cuando la relación pueda ser una relación más diría, no muy masiva, pero sí intentar estar muy cerca de ellos, intentar ese correo, esa llamada. Por ejemplo, si la comunicación no puede ser individualizada y es masiva, tratar de generar contenidos acerca del momento actual. No tanto hablando de tus productos y de tus servicios, sino intentando empatizar con la situación en la que cada uno se encuentra. Yo creo que en este momento estamos viendo que los clientes responden mucho mejor cuando intentas entender ese contexto y trasladarles y empatizar con ellos, que no cuando tienes la sensación de que le estás acercando un producto o un servicio, ¿no? En el sentido de, como os decía antes, de estar muy cerca, ¿no? Otra es cómo equilibramos la digitalización y la humanización. Yo creo que ese debate es erróneo. Yo creo que ver la digitalización como un tema no humano es un problema. Una cosa es la tecnología. La tecnología es fría en sí misma, porque al final es neutra, es una tecnología. El tema es cómo la utilizamos, ¿no? Y cómo somos capaces de compartir, utilizarla de la mejor forma posible. Os lo decía antes, la tecnología del vídeo es fría, pero hacer un vídeo de 3 minutos con tus empleados, con tus compañeros de equipo, a generar una reunión en vez de para compartir temas vinculados con los proyectos, hacer una reunión con una cerveza en la mano si queréis para hacer una quedada como a veces habéis podido hacer para quedar para veros fuera de trabajar, ¿no? Intentar darle ese punto más de cercanía. Yo creo que ese es una buena manera, ¿no? Aquí hay una pregunta interesante, permitidme, ¿no? Que dice, ¿no crees que es un reto muy importante para los jefes como para los trabajadores? Yo creo que es un reto para todos. Creo que sinceramente es un reto para todos. Y una de las cosas más relevantes que estamos viendo también, y creo que intentaba describirlo en la presentación que os he hecho, es que probablemente, dejádmelo decir así, en el lenguaje de la persona que me hacía la pregunta, tanto los jefes como los trabajadores, que en el fondo todos son trabajadores, ¿no? En el fondo yo creo que tienen el mismo problema o tienen la misma oportunidad por delante. Es cierto de que cada uno tiene sus propios problemas, pero en el fondo de entenderse depende el futuro de la compañía, ¿no? Y probablemente también es un buen momento para empatizar los unos con los otros sobre los problemas que tienen. Creo que una buena forma de empatizar, y ahora me refiero a los jefes, es comunicar bien y escuchar mucho. Creo que ahora es un buen momento para escuchar lo que la gente necesita y para intentar comunicar aquello que la empresa necesita. No siempre coincidirá, pero creo que
y aquí vamos a salir reforzados las miradas que traten de compatibilizar esto, ¿no? Ah, déjame... Voy buscando preguntas, ¿eh? Ah, ay, perdón, que me ha saltado. Aquí tenía una, ¿no? En un escenario cambiante, ¿qué valor le podrían dar más importancia a, ¿qué valor le podrían dar más importancia a los equipos de trabajo? Bueno, interpreto porque no acabo de entender la pregunta exactamente, pero yo creo que yo creo que el valor más importante ahora mismo, y lo digo de verdad, y creo que, y aquí os puedo dar la visión no solo del conocimiento que pueda tener y demás, sino también como director general de una compañía. Yo creo que lo más importante, yo creo que en este momento, ah, es estar muy cerca de todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo me refiero a clientes, me refiero a proveedores, me refiero a compañeros de trabajo, porque, como decía antes, yo creo que los equipos digamos, los stakeholders en general no van a perdonar determinados comportamientos, ¿no? No van a perdonar comportamientos que no sean honestos, ¿no? Eso no significa que haya que tomar decisiones, repito. Y creo que de aquí debemos salir reforzados con esa mirada. Este fin de semana leía un artículo muy interesante de una persona que decía que vamos a salir a peor después de este escenario, ¿no? Y digo muy interesante porque me parece interesante esa voz discordante, ¿no? Y decía que vamos a salir a peor porque lo que se está fomentando en estas semanas de aislamiento es precisamente el individualismo desde el punto de vista profesional, ¿no? Estamos solos, en casa, trabajamos con una pantalla, ¿no? Y yo me lo leía y me resonaba justo lo contrario, ¿no? Es cierto que estamos solos, físicamente hablando, pero también es cierto que es el momento en poder poner en marcha, ¿no? Toda una serie de mecanismos de funcionamiento, si queréis, más transversales. Ah, he leído algún comentario en el chat y es muy normal. Cuando yo hablo de coordinación transversal, cuando hablo de quizá dejar a veces la jerarquía un poco de lado, ¿no? Eso a veces suena complicado y sobre todo en grandes compañías. Yo no estoy diciendo que eso vaya a suceder hoy, mañana o pasado mañana, porque también he dicho, creo, a lo largo de la sesión que estamos ante un cambio que ha pasado muy deprisa, pero que vamos a necesitar masticarlo, ¿no? Para poder sacar comportamientos que sean duraderos dentro de las compañías. Pero sí es cierto que una situación como la actual demuestra que determinados comportamientos pueden ayudar. Sencillamente será un poco la mirada, ¿no? El que pueda, el que pueda quedar, ¿no? Ah, a ver, que voy buscando. Bueno, seguro que la sociedad en su globalidad está preparada para esta digitalización en todos los sectores. Yo diría que no, afirmo que no. La sociedad en su globalidad no está preparada para la digitalización. Primero, por motivos estructurales. Existe una brecha digital en nuestra sociedad. Ah, digamos, por ejemplo, en la comunidad autónoma de Cataluña, digo esto porque conozco solo este caso, no sé el resto, pero por ejemplo en Cataluña, después de Semana Santa, van a volver a empezar los colegios en formato de digital a distancia. Uno de los grandes debates que hay estos días es qué pasa con las familias que no tienen ordenador o que no tienen conexión a Internet. Existe una brecha digital, ¿no? Más allá del conocimiento existe una brecha digital que hace que no todos estemos preparados para la digitalización. Luego existe una brecha de conocimiento, no todo el mundo tiene la capacidad para poder entender de una forma rápida cómo organizarse, ¿no? Por eso digo que es un proceso que ha sido muy rápido, pero que necesita de estructuras y de capacidades para que pueda funcionar, ¿no? Tenemos que garantizar que todo el mundo pueda acceder a una mínima conexión, a un mínimo dispositivo informático y que además tengan las capacidades, ¿no? Y eso va ligado, como ha ido siempre y como algunos hace años que reivindicamos, va ligado a la educación, va ligado a la formación, ¿no? Va ligado a una serie de comportamientos sociales. Lo que sí es cierto es que probablemente estaba más preparada de lo que muchos pensaban, ¿no? Porque lo que es cierto es que hemos pasado de 0 a 1, de estar todos en casa, de todos trabajando en una oficina, a todos en casa, y la digitalización más o menos ha funcionado, ¿no? Con lo cual yo creo que, en resumen, no está la sociedad, yo creo, preparada en su totalidad, pero sí está mucho más preparada, ¿no? Para lo que yo creo que podíamos estar, ¿no? Sigo mirando preguntas que hay aquí. Bueno, preguntáis, ¿crees que esta situación afectará a una reducción del avance que se había realizado en globalización?
Yo no soy experto en geopolítica y quizá tampoco me toca, pero dejadme decirlo desde la perspectiva, si queréis, más desde un punto de vista interno y de organizaciones. Creo que sí, afectará de forma radical a la globalización, pero probablemente en dos direcciones, ¿no? Una dirección es que desde el punto de vista de las empresas podremos ser más globales trabajando, en el sentido de se ha demostrado que podemos trabajar desde casa. Es cierto, no se puede hacer todo, pero se puede hacer mucho más de lo que hacíamos hasta ahora. Y por otro lado, es cierto que va a afectar a la globalización en el sentido contrario. Probablemente dependíamos como sociedad demasiado de otros entornos, ¿no? Ya no solo desde el punto de vista productivo, y eso hará que revisemos este tipo de planteamientos. Pero prefiero que un experto en geopolítica sea capaz de profundizar más en eso, ¿no? Ah, Pones, ¿qué formas de motivación conoces para apoyar a transmitir este cambio y romper la barrera del miedo y el riesgo? ¿No? Mirad, algunas. La primera, yo creo que esta sesión es un excelente ejemplo. Hoy hay conectadas ahora mismo 400 personas escuchando una sesión acerca de el cambio y qué cosas pueden hacer para el cambio. No sé si en un entorno distinto al actual hubiéramos juntado 400 personas durante más de una hora para escuchar esto, ¿no? Yo creo que las formas de motivación, básicamente, mira, dejadme que os ponga, que haga un análisis, ¿no? Una analogía. Al principio decían en mi presentación que me gusta mucho el deporte. Es verdad, a mí me gusta mucho el deporte. Yo empecé a hacer, yo soy el típico caso de un gordo venido a menos, dejadmelo decir así. Yo pesaba 100 kilos, eso no es ni mucho ni poco, para mí era mucho. Y empecé a hacer deporte por un tema de salud. Me enganché al deporte, me enganché a correr porque me trae cosas muy buenas, ¿no? Y empecé con carreras de 5 kilómetros y ahora estoy un poco zumbado y me dedico a hacer ultramaratones de 100 kilómetros, ¿vale? La pregunta es, ¿cómo motivas a alguien en la línea de salida de una ultramaratón de 100 kilómetros que sabe que tiene 100 kilómetros por delante y más de 20 horas en las que se va a pasar un buen rato de esas horas sufriendo? No sé si esa pregunta sería similar a cómo motivas para desde el punto de vista del cambio, ¿no? Bueno, quizá la diferencia es que cuando hay que cambiar a veces tú no quieres, ¿no? Pero sería un poco lo mismo. Tú no cambias, igual que tú no llegas al final de una de estas carreras si tú no quieres. Por lo tanto, lo primero es querer cambiar. Y querer cambiar significa, de forma necesaria, tener un objetivo. Yo cuando estoy en la línea de salida, pienso en el objetivo, sé que tengo que llegar al mismo punto dentro de 20 horas. Yo una vez tengo claro el objetivo, intento olvidarlo. Y lo que intento hacer es pensar en las pequeñas etapas que se van a producir durante la carrera, ¿no? Sé que habrán subidas que me van a costar mucho, pero sé que luego llegaré a la cima y veré un paisaje maravilloso. Luego habrá bajadas, en las que a veces me lo pasaré bien, me soltaré, pero a veces también sé que pasaré hambre, pero sé que llegará un habituallamiento y allí habrá comida. Sé que pasaré sed, pero ahí también me darán de beber, ¿no? A, a lo mejor en alguna carrera no podré llegar al final, porque tengo que aprender también dónde está mi límite y a lo mejor no he entrenado suficiente, ¿no? Con lo cual, si os sirve la analogía, yo creo que la motivación, como decía un, un profesor que tuve en la universidad, que él decía que hay que venir motivados de casa, que era su forma de decir que la motivación es intrínseca, es de uno mismo, ¿no? A uno le dan objetivos y esos objetivos tienen que motivarte, pero la motivación es de uno, ¿no? Con lo cual yo diría que para motivarte para el cambio, uno es querer ese cambio, por lo tanto alguien tiene que explicarte hacia dónde vamos, qué es lo que tiene que suceder y a partir de ahí hacerlo. Ah, si os parece, voy a hacer una última pregunta, a no ser que Beatriz, que es con quien estamos coordinando, me diga, porque son las 6 y entiendo que habíamos dicho que duraría una hora, ¿vale? Si queréis alguna más, yo por mi lado, sin ningún problema, busco... ah, sí, Beatriz decía, la sanidad pública va a salir reforzada, ¿no? Y si nuestros clientes se plantean si necesitan un seguro, Renault ya está dando la respuesta, no tendríamos que pensar la nuestra, pues la respuesta para mí es clarísima y me parece un buen colofón. Efectivamente, pero no desde el punto de vista, y me gustaría mucho que lo vierais así, no desde el punto de vista de la ansiedad y el miedo, sino desde el punto de vista de qué nuevas oportunidades tengo por delante, igual que le pasa a Renault. Imaginaros que sois el director general de Renault o la presidenta, y tenéis, no sé, 100.000 empleados por el mundo, tenéis 200 fábricas, y de repente empezáis a pensar que la gente no va a querer comprar coches. Lo primero que uno piensa es, Dios, ¿no? ¿Qué hago con la gente? ¿Qué hago con las fábricas? ¿No? La otra mirada es, oye,
ya sé que ahí puede haber un problema, déjame ir al otro lado, déjame entender qué es lo que quiere la gente, cómo lo quiere, ¿no? Y a partir de ahí, qué tipo de servicios podría construir. A veces eso va a implicar renunciar a cosas que son core de tu compañía. Es que a lo mejor tienes que renunciar a hacer coches súper equipados porque la gente quiere solo alquilar coches por minutos y le da igual si tiene 200 o 2000 caballos, ¿no? Y solo una parte de tu público va a querer ese tipo de producto. Y por lo tanto, a lo mejor estás renunciando a algo que para ti era core, quiere hacer ese coche tan potente. Pero a cambio, vas a hacer un producto que permita hacer sostenible tu compañía y que seas capaz de ofrecer, ¿no? un buen resultado para tus clientes. Pero repito, son momentos de cambio. La diferencia es que probablemente hace un mes y medio hubiéramos dado una conferencia hablando de lo que tiene que venir. Hoy hablamos de una conferencia de lo que es lo que hay aquí. Y a partir de aquí, si os han servido las 10 reflexiones para en estos días poder empezar a pensar hacia dónde vamos. No sé si quieres hacer el cierre de la sesión. Espera que te... No sé qué pasa con tu audio. Ahora, Ahora. ¿se me Sí, oye? sí, ya funciona tu audio, perdona. Bueno, pues Marc, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante. Si has podido observar el chat del grupo, ha sido tremendo, ha sido no parar en toda la exposición tuya. Y la verdad que darte muchas las gracias porque para ser la primera experiencia que hacemos en este entorno, creo que está siendo todo un éxito. Y bueno, pues finalizar aquí, dar las gracias a todos por haber participado. Nos seguiremos viendo en la próxima sesión y por lo menos acabamos hoy el día, son las 6 de la tarde. En teoría, el teletrabajo tiene que acabar en este momento. Así que gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión. Un abrazo. Un saludo, hasta luego.